Buenas y bienvenidos a este episodio especial de Café Fútbol. El día de hoy vamos a estar revisando el partido entre el Saprissa y el Philadelphia Union. Este partido donde el Philadelphia Union saca una victoria de visita, un 0-1 en Casa Morada, donde podemos empezar hablando de las formaciones. Entonces, el Saprissa, el equipo casa, utilizó un 5-4-1, una formación que ya había estado usando en el último partido, llamémosle 45 minutos del partido anterior a ese, con Aaron Cruz de portero. Los tres centrales de derecha a izquierda fueron Espíndola, Waston y Aubrey David, por supuesto por izquierda. Los laterales fueron Luis José Hernández y Ricardo Blanco. Los dos interiores o la línea de cuatro fueron los dos interiores Barrantes y Torres, por izquierda Colindres, por la derecha Jimmy Marín y como punta Cristian Bolaños en ausencia de un 9 nominal, como les ha encantado decirles ahora a los jugadores ausentes para Saprissa. Del lado del Philadelphia Union se usó un 4-4-2 con un diamante en el centro. Entonces, el portero fue Blake, los centrales fueron Glesnes y Elliott, por derecha Mbaizo y por la izquierda fue Wagner. El más retrasado de los tres del diamante de medio campo era Martínez, con Bedoya por derecha, Flag por izquierda y Monteiro como el más 10, un poquito más suelto, y que tendía a apoyar la presión de los dos, de los dos delanteros que fueron Fontana y Chibrilco. Entonces, este fue un partido donde creo que el Philadelphia Union se sentía mejor, a pesar de que el gol lo logran en el momento en el que Saprissa estaba encontrando un poquito más de conexiones en el medio campo. Y después de eso, en el segundo tiempo, que fue hasta el segundo tiempo que Saprissa logró un remate a marco, porque no había hecho un solo remate en el primer tiempo, terminó encontrando más en el cansancio. Y nosotros hablábamos en el partido de ayer de Alajuelense que era más cansancio que sistema lo que ayudó a que la liga tuviera opciones. Para mí eso es algo muy similar a lo que pasó hoy. El equipo del Philadelphia Union se cansó y en ese cansancio entonces empezaron a encontrar un poquito más de profundidad. No creo que igual hayan sido peligrosos. En realidad, las dos jugadas más peligrosas que tuvo Saprissa para mí fueron definitivamente en balón parado. Y el Philadelphia se sintió, yo creo que muchísimo más ordenado, muchísimo más equipo durante los 90 minutos, creo. Yo no sé qué vio usted. Sí, a mí me llamó la atención en primera instancia que la línea de 5 de Saprissa era como con tres centrales que eran, digamos, tenían la intención de defender más que de buscar alguna posición dinámica, de meterse al medio campo o de buscar asociarse precisamente con los volantes. Era más una formación que sobre todo buscaba tener tres centrales bastante estáticos y eso era reflejado en el que estaba en el centro era precisamente Kendall Waston, que a todas luces no es, digamos, la salida en construcción una de sus mayores virtudes. Eso por un lado. Luego, por el lado del ataque de Saprissa, creo que quedó claro que o mostró las mismas limitaciones que se ven en el campeonato nacional para generar ocasiones de gol. Si, si retrocedemos tal vez al partido ante Guadalupe en el torneo nacional, vimos un Saprissa al que le costó muchísimo, incluso durante el primer tiempo, pasar de la mitad de la cancha y esto se traduce en gestionar o en elaborar alguna jugada de ataque posicional. Y eso creo que lo vimos un poco acá, ¿verdad? Eh, También otra de las situaciones que hemos mencionado mucho es la dependencia con Mariano Torres, un jugador muy talentoso y del cual Saprissa tiene una dependencia, valga la redundancia, excesiva en Gigantesca. este momento para que él sea quien le genere estas ocasiones. Entonces, desde de Saprissa quería mencionar eso y por parte de Filadelfia me pareció un equipo ordenado. Sin embargo, creo que mucho estaba más puesto en el énfasis de explotar tal vez el talento de Bedoya, por un lado, y en que tanto Monteiro como Martínez le ofrecieran a él la plataforma para desarrollar el juego por esa banda, así como a Mbaizo también, que fue precisamente el que hizo la asistencia para el gol. Y jugador interesante, me gustó bastante, bueno, Bedoya por un lado, Martínez también, pero Chibrilco me pareció interesante porque es el típico 9 de área, ¿verdad? El jugador Sí, ahí que en otros tiempos llamábamos el 9 tronco. nominal.
Sí, exactamente. Y la verdad cuesta mucho encontrar ese tipo de jugadores actualmente. Me parece su caso llamativo porque es un jugador que tuvo actuaciones en ligas menores de equipos alemanes, luego pasó a Bundesliga, pero con el Kaiserslautern siempre, y, y ahora aparece acá de este lado un jugador polaco que, que bueno, me parece que es de esos que están en extinción y que acá el equipo de Filadelfia pues logra encontrar uno que además en este juego ante Saprissa les dio el gol y le generó algún tipo de problemas a esa saga morada. Sí, de hecho, a mí me gustaría hablar un poquito sobre qué fueron lo que hicieron. Ahora que usted hablaba de Bedoya, me parece que tanto Bedoya como Flag tenían un rol bastante interesante donde empujaban hacia adelante, pero tenían la libertad de abrirse o centralizarse y que entonces haciendo eso terminan desordenando a la, a la defensa sapricista. Entonces, un ejemplo de eso es la imagen que estamos viendo ahorita, donde vemos que la línea está completamente desordenada, hiper angosta, excepto de Ricardo Blanco, que está en un extremo. Eh, Luis José Hernández también está pegado a los centrales y no se puede decir nada bueno de la posición de Espíndola en esta jugada donde parece más contención que parte de la defensa central. Ahí hablan, yo entiendo que es fácil echar la culpa a alguien como Waston porque uno espera que él sea dominante en este tipo de jugadas de centros, pero definitivamente Espíndola pierde por completo la marca de Chibrilco y por ahí es por donde terminan llegando completamente solo, porque lo pierde y porque esos movimientos de expandirse y contraerse de los interiores, tanto de Flack como Bedoya, de Alejandro Bedoya, terminan en ciertos momentos agarrando a los laterales y metiéndolos. Entonces, este es un ejemplo donde el espacio marcado en celeste es donde Mbaizo tiene todo el espacio para ir a recoger una bola después de un lanzamiento de José Martínez que se gana la bola en el centro y es un pase muy, muy sencillo y con todo el tiempo para centrar para que llegue además sin marca Churilco. Entonces, esa es la jugada del gol, pero para mí ejemplifica por dónde fue que se vio mejor el Union, que fue atacándole las bandas a esa prisa, que yo he sido muy insistente de que esta es una debilidad gigantesca que tiene esa prisa. Creo que incluso cuando en este partido se vuelve a tomar en cuenta Ricardo Blanco, que uno esperaría que tenga la experiencia, que tenga un poquito de rendimiento en defensa, definitivamente del lado izquierdo, que fue el de Luis José Hernández. Yo creo que Mbaizo llegó muchas veces a lograr sacar un centro, eh, que en realidad es porque las falencias que tiene Saprissa son exacerbadas por el planteamiento del Philadelphia Union. Eso aunado a que, digamos, cuando uno piensa en los cuatro mediocampistas, uno se da cuenta que la edad promedio es como 75 años, entonces cuesta muchísimo que ellos tengan un ida y vuelta muy marcado. En particular, de hecho, el primer tiempo, Saprissa termina con Jimmy Marín cambiando de lado para acompañar un poquito más a Luis José Hernández, me parece, pero rápidamente en el segundo tiempo lo vuelven a cambiar al lado derecho. Entonces, es un poco como extraño, pero eh, las deficiencias de Saprissa estuvieron clarísimas y el Philadelphia Union yo creo que la supo explotar a perfección. Sí, incluso podríamos decir que durante el segundo tiempo se vio un Union un poco más replegado y más Sí, cauteloso de lo que fue en la primera parte. También hay que tomar en cuenta, como dijimos sobre el Atlanta United, que, que este es un equipo que está en pretemporada, que está, bueno, en construcción, podríamos decir incluso, y que a pesar de todas esas limitaciones o desventajas en el papel, logra hacer una presentación positiva y llevarse una victoria de Ricardo Saprissa, que nunca ha sido fácil para los equipos de la MLS que visitan Costa Rica. En este caso, lo hacen ante un Saprissa que ya viene arrastrando podríamos decir, una crisis, ¿verdad? Bastante seria, sí, muchos partidos seguidos sin ganar, y no solo eso, sino que en cuanto a juego le cuesta muchísimo. Tiene además otras deficiencias como el proceso que está tratando digamos, el proceso forzado que está tratando de introducir Myers con respecto a los jugadores jóvenes y que en un juego como este no echa tanto mano de ellos, ¿verdad? Ya vemos un juego un poco más serio. Tal vez ayer hablamos lo mismo
de Carevic, utilizando a Cuero y no utilizando todos sus cambios, porque la mayoría eran jugadores jóvenes, ahora vemos una alineación muy experimentada del Deportivo Saprissa, contrario a lo que ha ofrecido en el Campeonato Nacional, donde ha estado apareciendo Alemán de vez en cuando, Davis, que ahora está lesionado, Sinclair, que está lesionado, pero que bueno, siempre se le ha dado oportunidad a uno que otro jugador y ahora se optó por una alineación más experimentada. Y yo creo que también es bastante relevante el hecho de cuándo llegan los cambios, porque al final de cuentas empieza con una alineación más experimentada, que estoy completamente de acuerdo, creo que eso es súper evidente. Sin embargo, el partido estaba como en ese momento en el que Saprissa estaba empezando a generar un poquito más y un poquito más y un poquito más, y aún así los cambios no llegaron. El primer cambio es al minuto 85, y es Jimmy Marín por Ballestero, que es un jugador que claramente no tiene los quilates. Es un poquito complicado o tal vez injusto reclamarle que no hiciera cambios, porque no tiene en la banca tampoco esos jugadores que uno diga, bueno, es un jugador que va a entrar a cambiar el partido, pero definitivamente es extraño que no estuviera buscando otras maneras de llegar al gol que con lo que empezó. Entonces, en realidad es bastante difícil con la planilla que tiene Saprissa buscar algo diferente. Entonces, me parece que igual debió de haber hecho algún cambio, me parece que debió de haber entendido que habían ciertos jugadores que estaban duplicando funciones, me parece que específicamente Bolaños, por ejemplo, se salía del centro y se topaba con la bola en las áreas de Jimmy Marín, entonces ni Jimmy Marín ni Bolaños se veían bien. Bolaños, cuando iba a sacar un centro, tenía que pedirle a alguien como Colindres que apareciera en el centro y era solo él, porque tampoco era como que ahí estaban llegando a cabecear Mariano Torres o Arrantes. Entonces, en realidad, creo que en muchas facetas se le ven las deficiencias de Saprissa. Se le ven la deficiencia en planilla, se le ve la deficiencia en juego, se le ve la deficiencia, digamos, como en la sincronía de los jugadores también. En realidad, me parece es realmente limitado este equipo, y si no hubiera sido por las jugadas de balón parado, yo no hubiera considerado que Saprissa preocupó para nada al Philadelphia Union. Sí, y lo que llama mucho la atención es que ya existe algún tipo de presión sobre Roy Myers, a pesar de que se había anunciado que era alguien de transición, alguien que venía como interino y que se entró en una racha tan negativa de resultados que creo que ya existe presión de algún sector del aficionado y prensa pidiendo algo más que explicaciones de parte de Roy. Sí. Eso bueno, es parte de la inestabilidad que en estos momentos tiene el Deportivo Saprissa, pero no hay que olvidar que todavía falta jugar el juego de vuelta, ¿verdad? Que a pesar de que el panorama no es muy halagüeño para el Saprissa, sí creo que es importante que hagan una buena presentación en el juego en Filadelfia. Sí, y yo creo que la salvación que tiene este equipo de Saprissa en realidad estaría bastante en recuperar a ciertas figuras y poder tener entonces más de los jugadores talentosos que sí tienen para hacer daño, porque un gol es poquito. Yo creo que el mayor problema va a ser mantener el cero atrás en Estados Unidos, pero digamos, cuando uno se pone a pensar en todas las formas que puede caer un gol, yo creo que definitivamente Saprissa tiene herramientas para hacerlo. Puede ser un remate de larga distancia, puede ser una jugada a balón parado, puede ser Un ahí cabezazo de Waston probablemente. un cabezazo de Waston, exactamente, que se ha vuelto una Sí. necesidad. Pero entonces termina siendo posible ese tipo de cosas. Yo siento que, por ejemplo, en este partido les hubiera beneficiado muchísimo tener Angulo, obviamente a cualquiera de los 9 nominales, como le dijo Colindres en la entrevista post partido. eh, Les da un poquito más de balance y un poquito más como de mordida al final de las jugadas. Entonces eso tal vez puede ser bastante beneficioso. Lo que pasa es que yo sí salgo de este partido sintiendo que el Union es un equipo más ordenado que Saprissa. Esa es la impresión que me da. Entonces, a final de cuentas, me cuesta ver cómo la idea de Saprissa se va a imponer sobre la del Union en la vuelta. Sí, creo que más allá de tal vez el talento puro que tenga cada equipo, también influye mucho el momento actual. El de Saprissa Sí. incluye una presión añadida y un momento anímico que no es el mejor, mientras el Philadelphia viene acá a enfocarse totalmente en este partido, ya que, bueno, está en una etapa precompetitiva de su Mm. preparación en este momento. Y bueno, Gaya, para terminar, ¿quién le pareció el mejor jugador de este partido entre Saprissa y Philadelphia Union? Para mí el mejor jugador fue José Martínez. Yo creo que José Martínez
fue el jugador con más pases completados en el Philadelphia Union, con un porcentaje altísimo de efectividad. En general, siento que el rol de él fue muchísimo de habilitar a sus jugadores que estaban enfrente a atacar, pero creo que eso lo hizo muy bien, creo que defendió muy bien y que fue muy influyente en esa transición defensa-ataque. Entonces, si tuviera que escoger a uno, creo que lo escogería él, a pesar de que me parece que alguien como Mbaizo, por ejemplo, con la asistencia, creo que tuvo una influencia muy importante. Creo también que no empezó bien, pero fue creciendo y de repente entonces empezó a sacar centros y centros y centros. Me parece que Flag también cumplió un rol muy interesante de esa expansión hacia la banda y de cubrir en defensa. Creo que recorrió muchísimo terreno. Y obviamente Chibrilco tuvo un partido donde logró generar dificultades y el gol, pero si tuviera que escoger uno, me terminaría decantando por José Martínez. Sí, de acuerdo también con José Martínez. Creo que fue quien comandó esa media cancha y como dije yo al inicio, en mi opinión, quien le proporcionó la plataforma a otros para sobresalir. Su trabajo más un poco destructivo, pero también de distribuir desde su posición y surtir un poco a Monteiro, combinarse ahí de forma efectiva. Mm. Sí, de acuerdo. Entonces lo podemos dejar por ahí. Muchísimas gracias por vernos. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Café Fútbol CR. Y por favor, si les hizo gracia, se pueden suscribir. Vamos a estar cubriendo los partidos de vuelta también en este canal. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por Leonardo Pandolfi. Mi nombre es Álvaro Gallardo. Chao, chao. Hasta la próxima.